Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con el doctor Alan Lichtman, el profesor de Historia de American University que acertó en pronosticar que Donald Trump ganaría las elecciones contra prácticamente todas las encuestas que decían que ganaría Hillary Clinton. Pero no solo eso, este profesor viene pronosticando acertadamente los ganadores de casi todas las elecciones en Estados Unidos desde 1984. Y lo hace en base a un sistema de 13 preguntas clave que, según él, hay que hacerse antes de cada elección, en lugar de escuchar a las encuestas y a los encuestadores. Lichtman pronosticó que Trump ganaría las elecciones y después del triunfo de Trump hizo otro pronóstico, tanto o más arriesgado. Le dijo al Washington Post que Trump será sometido a un juicio político durante su presidencia. Vamos a ver lo que nos dijo Lichtman en una entrevista que le hicimos esta semana y luego vamos a hablar con la vocera del Partido Republicano, Helen Aguirre, que seguramente va a ocupar un cargo importante o tendrá influencia en el nuevo gobierno de Trump. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el expresidente de Chile y actual embajador especial de Chile para Asia y el Pacífico, Eduardo Frei. Acaba de llegar de China. Le vamos a preguntar cómo ve Estados Unidos, cómo ve China, cómo ve América Latina y el mundo en la era de Donald Trump. Y para finalizar, vamos a hablar sobre la inminente llegada de la Semana de las Artes, la Semana de Art Basel a Miami, una de las concentraciones de galerías y artistas más grandes del mundo. Y lo vamos a hacer con el maestro venezolano Rafael Barrios, uno de los pocos latinoamericanos cuyas esculturas fueron exhibidas a lo largo de Park Avenue en Nueva York y que será uno de los grandes artistas latinoamericanos que van a exponer sus obras en este evento en Miami. Pero antes de todo esto, les vamos a mostrar una joyita de nuestros archivos. La entrevista que le hicimos a Donald Trump hace 3 años, en el 2013. En esa entrevista le preguntamos, entre otras cosas, sobre cómo ve América Latina, cómo veía América Latina y cuáles son los países latinoamericanos que él creía que iban a crecer más. Era un momento, recordemos, en que las economías latinoamericanas venían creciendo desde hace muchos años. Veamos lo que nos dijo. Este crecimiento que usted ve en América Latina, ¿usted cree que va a continuar por bastante tiempo? Sí, creo que va a continuar. Este país, Estados Unidos, tiene políticas muy estúpidas. Tenemos gente que no está haciendo un buen trabajo, gente que no lo obtiene. Y hay lugares como Brasil y otros países que lo están haciendo fantásticamente bien sobre nuestra espalda. Y eso va a continuar. No hay razón para pensar que nuestro liderazgo de un momento a otro va a volverse inteligente. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que usted ve con mayor potencial para crecer económicamente? Bueno, veo Chile, veo a Brasil, veo muchos otros países y les está yendo bien y se está moviendo hacia adelante y han ido ganando terreno en los últimos 5 años, pero diría tal vez que Brasil más que cualquier otro. Bueno, en esa no la acertó porque la economía de Brasil se desplomó a partir de ese momento y en el 2015 Brasil entró en una de las peores crisis políticas y económicas de su historia. Pero nos pareció interesante mostrarles esta entrevista porque ya hace 3 años Trump no mencionaba a México entre los países que veía con optimismo. Y poco después, en el 2015, Trump escribió en Twitter, el 24 de febrero del 2015, que decía que tenía un juicio en lo que él describía como el corrupto sistema judicial de México y decía no hagan negocios en México. Todo eso en aparente referencia a su fallido proyecto de una construcción de torres de lujo en el estado mexicano de Baja California Sur en el 2009. Una viñeta interesante para tratar de entender cómo pensaba o cómo piensa el nuevo presidente electo sobre América Latina. Bueno, vayamos a la entrevista con el profesor Lichtman, el hombre que acertó en su pronóstico de que ganaría Trump. Veamos lo que nos dijo. Profesor Lichtman, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Lichtman, prácticamente todas las encuestas se equivocaron con las elecciones del 8 de noviembre. Los encuestadores pronosticaron que ganaba Hillary Clinton y que lo hacía cómodamente. Pero usted pronosticó correctamente que ganaría Trump, según 13 preguntas claves que usted describe en su último libro sobre cómo adivinar, cómo pronosticar quién será el próximo presidente. ¿Cuáles
¿Cuál fue su método de predicción? ¿Cuáles son esas 13 claves que le permitieron pronosticar acertadamente contra todos los demás que Trump sería el presidente electo? Desarrollé estas claves en 1981, en colaboración con el mundialmente conocido matemático Vladimir Keilis-Borok. Lo que hicimos fue estudiar cada elección entre 1960 y 1980, guiados por el principio de actuación del partido que está en la Casa Blanca. Y de ese estudio sacamos 13 preguntas claves para pronosticar el resultado de futuras elecciones, según si más de 6 respuestas favorecen al partido que está en el poder. Y estas claves nos permitieron pronosticar acertadamente las últimas 9 elecciones desde 1984 hasta el año 2016. Y estas 13 preguntas que hacemos miran el panorama completo. No se fijan en las últimas noticias, ni en las encuestas, ni en quién ganó los debates, ni en los audios sexuales, ni en lo que dijo el FBI. No miramos nada de eso. Son preguntas que miran el panorama completo, como qué partido ganó las últimas elecciones legislativas, si hay un tercer partido, el estado de la economía, etc. Pero ¿cómo se equivocaron tanto los encuestadores? Y no solo en las elecciones de Estados Unidos, lo mismo pasó en el voto del Brexit en Gran Bretaña, en el voto en el referéndum de Colombia. ¿Qué está pasando con la industria de las encuestas? No puedo explicar lo que pasa con las encuestas fuera de Estados Unidos, pero te puedo decir lo que está pasando con las encuestas en general, y creo que eso es aplicable para todos los países. En primer lugar, las encuestas no sirven para pronosticar. Las encuestas han sido usadas y abusadas como pronósticos por los periodistas y comentaristas, porque es muy fácil usar las encuestas. No necesitas levantarte de la cama en la mañana para escribir un artículo sobre las encuestas, y eso lleva al error de presentar las elecciones como si fueran carreras de caballos, en los que los candidatos pasan al frente o se quedan atrás todos los días. Y los encuestadores dan cuenta de quién va adelante. Las encuestas no son pronósticos, son fotografías del momento. Y además de ser fotografías del momento, que no sirven para predecir qué va a pasar el día de la elección, las encuestas tienen otro problema. Y es que tienen que buscar gente que probablemente vote. Y lo cierto es que no sabemos quién va a votar y quién no. De manera que cuando dicen que nuestro margen de error es del 3.5%, eso es falso, porque ese es el margen de error de la muestra de gente que encuestaron, pero el verdadero margen de error puede ser mucho más grande porque no incluye los errores en el porcentaje de probables votantes. Y lo que pasó en estas elecciones es que los muestreos de los probablemente votantes estaban muy lejos de la realidad. Sobreestimaron el número de votantes de Hillary Clinton y subestimaron el número de votantes de Donald Trump. ¿Cómo ve a Trump desde que fue electo? ¿Cambió algo? ¿Cuál de los dos Trumps vamos a ver como presidente? ¿El Trump moderado y controlado que vimos la noche de la elección, leyendo el teleprompter como un buen alumno? ¿O el Trump descontrolado que vimos en la campaña? ¿O el que después de ser electo mandó un Twitter colérico culpando a los medios de estar alentando las protestas en su contra? ¿Cuál de los dos va a ser el Trump que vamos a ver? Mira, yo puedo predecir resultados electorales, pero no puedo pronosticar cómo será Donald Trump. Donald Trump es imprevisible, es un cañón suelto. Él va a tratar de mantenerse en el libreto, va a tratar de mantenerse pegado a ese teleprompter, pero no creo que pueda hacerlo. Él tiene 70 años. Tú no cambias de la noche a la mañana a esa edad. De hecho, la regla Lichman de la política es lo que ves es lo que es. Es como cuando te casas. Tú siempre crees que puedes cambiar a tu esposa y obviamente eso nunca pasa. Así que no creo que Trump vaya a hacer un cambio fundamental. Dado el resultado de la elección y el hecho que el Partido Republicano ahora va a tener las dos cámaras y el poder ejecutivo, ¿cuánto poder va a tener Trump? ¿Va a ser un presidente todopoderoso, más poderoso que Obama, que tenía el Congreso en contra, o no?
Va a ser mucho más poderoso que Obama. Obama tuvo el Congreso de su Partido Demócrata durante algunos años. Además, los republicanos, desde el día 1 de su presidencia, prometieron obstruir todo lo que hiciera Obama. Fueron casi más de 6 años de una completa obstrucción a sus políticas. Incluso le bloquearon su nominado a la Corte Suprema. Trump es mucho más poderoso porque los republicanos controlan todo, la Cámara Baja, el Senado, controlan la Corte Suprema cuando Trump haga su nominación y controla la mayoría de las gobernaciones. La gran pregunta es, ¿sabrá Trump cómo usar ese poder? ¿Lo hará de una manera inteligente o va a ser un desastre? ¿Será por la tangente? ¿Querrá llevar a cabo cosas que son imposibles de implementar? Mira, Trump es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que va a gobernar sin haber estado en el gobierno anteriormente. Hasta un presidente como Dwight Eisenhower había ocupado cargos de gobierno. Doctor Listman, ¿hasta qué punto va a poder Trump realizar sus promesas de campaña? ¿Va a poder conseguir los fondos del Congreso para construir el muro en la frontera? ¿Va a poder deportar a los hasta 3 millones de personas que él acaba de decir que va a deportar? ¿Va a poder salirse del Tratado de Libre Comercio con México o renegociar el Tratado de Libre Comercio con México como lo prometió hacer durante la campaña? ¿Va a poder hacer todas o algunas de esas cosas? Trump's promises seem to be Las promesas de Trump parecen evaporarse como agua de lluvia en pleno verano. Ya se está echando para atrás en el tema de acabar y reemplazar el Obamacare. Ya lo estamos viendo dar marcha atrás en sus propuestas radicales de deportación. Ya lo vemos hablando mucho más suavemente sobre el tema de construir un muro. Ahora, habla de construir una cerca en algunas partes de la frontera. Así que no está muy claro lo que Trump quiere hacer, ni estoy seguro que el propio Trump tenga claro qué quiere hacer, ya que él no está realmente interesado en las políticas a largo plazo. Pero aquí viene lo fascinante del conflicto entre Trump y los republicanos. Estaba oyendo hace poco a un republicano del Tea Party diciendo que bajo la administración de Trump implementarán su agenda de responsabilidad fiscal y un gobierno chico. Eso es una tontería. Trump quiere un gobierno grande. Mira lo que promete, una fuerza de deportación, un muro costosísimo, un proyecto gigantesco de infraestructura, un programa muy costoso para deportar millones de indocumentados. Todo eso va a inflar como un globo el tamaño del gobierno y el gasto del gobierno. Trump es un presidente de gobierno grande y eso va a provocar un choque con los republicanos que están a favor del gobierno limitado y la responsabilidad fiscal. ¿Pero usted cree que Trump va a cambiar radicalmente las relaciones con México, considerando la integración económica entre los dos países que se ha producido y que se ha acrecentado cada vez más en los últimos 20 años? ¿O por el contrario cree que va a tomar algunas medidas cosméticas para contentar a sus bases y eso va a ser todo? Yo creo que hará cambios cosméticos. No creo que tenga el estómago o el interés de pelear con México. Uno puede creer que Trump es una persona antagónica, pero a él no le gusta entrar en conflictos en los que el resultado puede ser incierto y en el cual podría incluso perder. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el profesor Listman, el hombre que acertó al pronosticar que ganaría Donald Trump. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre su nuevo pronóstico de que Trump será objeto de juicio político, un impeachment. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo será el gobierno del presidente electo Donald Trump y lo estamos haciendo con el profesor Alan Listman, el profesor de Historia de American University que, contra lo que decían prácticamente todas las encuestas, acertó al pronosticar que Donald Trump ganaría las elecciones. Sigamos con la entrevista. Doctor Listman, usted le dijo al Washington Post en septiembre, no hace mucho, antes de las elecciones, que si ganaba Trump,
probablemente sería destituido o por lo menos se le haría un juicio político en el Congreso. Usted dijo que el propio Congreso republicano, usted vaticinó, lo trataría de derribar para poner en su lugar al vicepresidente Mike Pence. ¿Todavía cree eso? ¿Todavía cree que Trump va a ser sometido a un juicio político? Bueno, a diferencia de mi pronóstico de que ganaría Trump, que se basó en un análisis científico, mi predicción de que le harán un juicio político está basado en la intuición, en la especulación. Pero hay dos razones por las que no creo que sea una predicción tan aventurada. En primer lugar, Trump ha jugado muy a la ligera con la ley, ha manejado su organización de caridad ilegalmente, ha usado dineros de caridad para comprarse cuadros de él mismo, ha usado esa caridad para pagar deudas propias, rompió, violó el embargo comercial a Cuba cuando eso era un crimen muy serio, enfrenta cargos civiles por el tema de la Universidad Trump. Una docena de mujeres lo han acusado de haberlas abusado sexualmente. Una o más de esas mujeres podrían demandarlo. Si les entrega sus negocios a sus hijos y les da acceso a información clasificada, eso generará un mar de conflictos de intereses. Así que muchas cosas pueden llevarlo a un juicio político. Recordemos que fue solo una demanda civil de Paula Jones lo que abrió el camino para el juicio político a Bill Clinton. Segundo, recordemos que Trump es un cañón suelto, es impredecible y no controlable. Los republicanos aman el control, están preocupados por Trump y quieren a Pence porque es previsible. De manera que, aunque un juicio político es muy difícil y solo ha ocurrido 2 veces en nuestra historia, puede convertirse en una realidad en el gobierno de Trump. Finalmente, doctor Lichtman, ¿qué porcentaje de probabilidad cree usted que hay de que Trump nos sorprenda a todos y termine siendo un presidente moderado, comedido, serio? ¿Qué posibilidad le ve usted a eso? No creo que se frene en su discurso, ni se frene en sus propios intereses. Se puede frenar en el Obamacare, en el tema de inmigración, en el tema de Irán. Allí hay más moderación. Recordemos que Trump era visto como liberal en algún momento, pero no creo que su corazón esté del lado de una agenda conservadora dura o que se preocupe mucho por eso. A él le preocupa ser querido, le preocupa ser exitoso. Él no es Paul Ryan. No creo que le preocupen los detalles de la política. Lo que más me preocupa es absolutamente que alguien como Stephen Bannon, el ex jefe de la publicación Breitbart News, esté en la administración y que tenga influencia. En Breitbart, Bannon supervisó material que era racista, que era supremacista racial, que era antisemita, misógino, a un nivel extremo. No hay lugar alguno para este tipo de estos sentimientos en el gobierno. Ahora, sé que Trump repudió alguno de estos sentimientos, pero se ha pasado más de un año promoviendo a los nacionalistas blancos, a los neonazis, a los antisemitas. Hey, el Ku Klux Klan organizó una fiesta de victoria por estas elecciones. Yo soy judío americano. He escrito sobre estos temas. Tengo un libro llamado Franklin Delano Roosevelt. Y así es como las cosas empiezan. Las persecuciones y las discriminaciones empiezan de una manera pequeña y luego crecen y se salen de control. Y eso me preocupa. Y lo otro que me preocupa es que Trump tienda a ser un autoritario. Su admiración por Putin, eso me da miedo. No tanto sus políticas en la mayoría de las cosas, sino su autoritarismo. Y finalmente, de pronto, lo más grande es su ceguera ante el tema del cambio climático. El cambio climático es una amenaza real a nuestra humanidad. Eso es lo que piensa la enorme mayoría de los científicos. Y Trump lo ha negado. Ha abandonado la opción de moverse hacia la energía limpia. Y eso realmente pone en peligro a millones de personas. Ese puede ser el peor legado de su presidencia.
Bueno, aclaremos que pocas horas después de nuestra entrevista con Listman, Trump anunció en un Twitter que no va a pedir que sus hijos tengan acceso a información clasificada, secreta y al mismo tiempo manejar su imperio, sus negocios. Y para poner en perspectiva la predicción del profesor Listman sobre un posible juicio político de Trump, bueno, los defensores de Trump señalan que todas las acusaciones contra el presidente electo Trump de las que habla el profesor Listman son solo eso, acusaciones, y que ninguna de ellas por el momento ha llegado a ser un fallo judicial. Y además, dicen los defensores de Trump, un juicio político sería difícil. Sería difícil porque requeriría que la Cámara Baja decida que hay que hacer un juicio político y después requeriría que el Senado lleve a cabo ese juicio político. Y Trump ahora tiene una mayoría de su partido republicano en las dos cámaras, en la Cámara Baja y en el Senado. De manera que, según quienes defienden a Trump, no será nada, pero nada fácil que haya un juicio político contra Trump. Ya veremos quién tiene razón. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando de cómo será el nuevo gobierno de Donald Trump. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo será, cómo se está perfilando el gobierno de Donald Trump. En el bloque anterior, el profesor Alan Listman, el hombre que pronosticó acertadamente el triunfo de Trump contra lo que decían casi todas las encuestas, nos decían que Trump será un presidente autoritario. Le preguntamos al respecto a la vocera del Partido Republicano, Helen Aguirre. Veamos lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien aquí tenemos con nosotros. Vamos a ver lo que nos dijo Helen Aguirre. Mira, estamos viendo que el presidente electo Donald Trump dijo el miércoles en la madrugada cuando acepta que haya ganado, después que hubo una conversación muy bonita, según él, de parte de la secretaria Hillary Clinton, reconociendo que Donald Trump había ganado. Él dijo que él iba a ser el presidente de todos los estadounidenses y así lo creemos que va a ser. Y va a buscar cómo unir al país y cómo pautar y marcar diferencias y tratar de unir no solo al país, pero sino también a los miembros del Congreso para que nosotros podamos tener los cambios fundamentales que necesitamos y que el pueblo americano, una gran mayoría, piden por ello y claman por ello. 70% de las personas encuestadas, Andrés, indican que el país va por el camino equivocado. Hay que buscar ese camino, enderezar camino y buscar soluciones que realmente puedan ayudar a la mayoría posible y particularmente a aquellas personas que han sido muy lastimadas por esta economía. Presidente Frei, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ingeniero Frei, ¿cómo ve este gobierno de Trump? Usted recién acaba de estar en China, me contaba recién en China el día de la elección, vio la elección en China. Antes de hablar de China, ¿cómo ve a Trump? ¿Lo ve como presidente autoritario, como decía el profesor Listman, o como decía Helen Aguirre recién, un hombre que va a tratar de unificar el país? Bueno, es difícil si uno está prácticamente de paso, de vuelta de China, poder emitir una opinión de ese tipo. Lo que sí se puede decir es que al minuto que se produce la elección hubo gran incertidumbre y existe todavía en el mundo y lógicamente en nuestro mundo, en América Latina, por lo que esto significa. Ahora, yo diría que no es la primera vez que vamos a elegir en el mundo un presidente y después lo que va a pasar en el gobierno puede cambiar. Lo hemos visto muchas veces, no sería una novedad extraordinaria. Y por lo tanto, esperamos que lo que ha dicho con posterioridad al día que ganó la elección sea más cercano a lo que va a pasar realmente, porque así podríamos tener mayores seguridades y disminuir el grado de incertidumbre que existe. Por lo tanto, en el caso de mirar esta situación, cuando dice que va a exportar a, no sé, 11 millones de personas, que va a terminar con todo. Ahora lo bajó a 3. Pero no sabemos los tiempos, ¿no? No sabemos los tiempos porque ya en el gobierno de Obama entiendo que habían salido 2,5 millones en los 8 años. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con los tratados de libre comercio? ¿Qué va a pasar con el TPP? Seguramente el TPP no va a existir. Y ya podemos conversar sobre eso porque es muy importante para nosotros.
Pero en definitiva, aquí lo que se trata de ir viendo cuáles son las acciones que toma como gobierno. Y lo que se ve aquí, y en los últimos días ha salido fuerte el tema de los conflictos de interés. ¿Quiénes van a ser las personas que van a tomar los cargos? Ahí el profesor Lichtman decía, hay personas que no pueden asumir un cargo, a lo mejor van a ser cargos que no requieren aprobación del Congreso, en fin. Por eso todo eso está por verse y hay que seguirlo con mucha preocupación. Presidente Frey, ¿cómo ve Trump con América Latina? ¿Qué van a hacer los países latinoamericanos? ¿Se van a alinear para defender a México contra estos embates que se vienen contra México, aparentemente? ¿O no? ¿O va a ser cada uno por las suyas? La experiencia nos demuestra que en esto la solidaridad internacional no es muy directa y explícita. Yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro proceso de integración. Creo que Alianza del Pacífico es un gran esfuerzo, sobre todo frente al Asia. Chile en particular tiene que seguir con lo que ha hecho ya desde los años 90, cuando iniciamos un proceso de acercamiento al Asia-Pacífico. Hoy día tenemos más del 50% de todo nuestro comercio exterior en el Asia, no como antes que era Estados Unidos, Europa y América Latina. Hoy día lo tenemos muy abierto al mundo del Asia y eso nos permite diversificar nuestra cartera. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo en un mundo globalizado, lo queramos o no. Esa es la realidad, producto de la globalización de las comunicaciones, de la inteligencia, del mundo digital. Y eso no va a terminar. Y eso no va a terminar nunca, con tratados o sin tratados va a seguir. Este año a Chile van a llegar, no sé, 4 o 6 millones de paquetes que vienen de las compras digitales de muchos chilenos en Amazon, en Alibaba de China, en GDCom. Por lo tanto, esa globalización no la vamos a parar. Y eso significa que estamos protegidos en el sentido que somos un país pequeño. Tenemos 18 millones de habitantes, tenemos tratados con más de 60 países. Y por lo tanto, eso nos ayuda a poder, de alguna manera, tener barreras frente a la situación internacional, porque evidentemente que lo que pasa en el mundo y las grandes potencias nos va a afectar igual. Presidente, el presidente chino Xi Jinping va a ir o está camino a América Latina, inclusive a Chile ahora. A Chile el próximo martes. ¿Usted cree que si Trump retrae a Estados Unidos del mundo, como promete hacerlo, ¿China va a ocupar ese lugar en América Latina? China está ocupando muchos espacios. Ha ocupado espacios en el África, muchos. Ha ocupado también espacios en América Latina. Está haciendo grandes inversiones. Con el caso de Chile teníamos a 45 años de relaciones. Tenemos tratados de protección de inversiones. Hay bancos chinos que están llegando a nuestro país. Pero lo más importante es lo que señalaba antes yo, el 50%. Este año, no históricamente, este año, el 50% de todo el comercio exterior de Chile ha estado en el Asia. Por eso estamos en ASEAN y por eso firmamos un acuerdo con la India. Por eso que estamos participando. Pero va a continuar eso porque China, la economía china tampoco está yendo muy bien, bajo parámetros chinos, por supuesto. Bueno, pero evidentemente que China tiene fortalezas y China se está transformando y está aprendiendo a transformarse en una potencia mundial. ¿Cómo se va a desarrollar en materia de paz? ¿Cómo se va a desarrollar en materia de comercio? Cuando se firma el TPP, ellos ponen las alarmas y comienzan a hacer un TPP que ASEAN más 3, ASEAN más 6, y en eso están trabajando. Y ahí nosotros también estamos observadores, porque no queremos quedar fuera de eso. Entonces, la relación de China con América Latina ha ido subiendo. La visita del presidente Xi Jinping a Chile marca nuevos temas. El tema de innovación, el tema de inversión en altas tecnologías, el tema de la astronomía, que es un tema nuevo en Chile. Chile, hay un solo caso en que es potencia mundial en un tema astronómico. O también la idea de unir a nuestro país con China a través de una fibra óptica. Son temas de la relación que tenemos, que no es solamente comprar y vender, sino que tenemos otras cosas. Expresidente Frey, nos están pidiendo corte. Muchísimas gracias. Ojalá lo tengamos pronto para seguirla, porque hay muchísimo más que hablar de esto. Muy bien. Vamos a un corte rápido, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dentro de muy poco, el 1 de diciembre, comienza la semana de Art Basel en Miami, donde se dan citas cientos de galerías y decenas de miles de artistas y coleccionistas de todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros al maestro venezolano Rafael Barrios, uno de los grandes artistas latinoamericanos que van a participar en este evento y que va a inaugurar una muestra en la Galería Art Nouveau de Miami. Vamos a ver lo que nos dijo.
Maestro Rafael Barrios, muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestro, ahora se viene la semana de Art Basel en Miami, cientos de galerías latinoamericanas, miles, decenas de miles de galeristas y coleccionistas de todo el mundo. ¿Cómo se explica este fenómeno del arte latinoamericano? ¿Es un fenómeno económico o es un fenómeno artístico? ¿Por qué ya van tantos años y esto crece, crece, crece y no para de crecer? Yo creo que eso es un fenómeno que viene dándose en la historia de la humanidad desde hace muchos siglos. Toda ciudad que se ocupa del arte, que involucra y mete en su contexto el arte, pues llega a un punto en donde se convierten en las ciudades más importantes del mundo, por el arte en sí y su cultura, evidentemente. Ahora bien, yo asistí a la primera Feria de Arte de Miami en el Convention Center. En Miami Beach. Miami Beach, cuando se llamaba The Miami Beach Art Fair. Hoy en día, me imagino que es por mercado, pues le han cambiado el nombre de Art Basel. Geográficamente opuestos. Pero sí ha funcionado porque la atracción internacional de coleccionistas y de amantes del arte, pues tienen esa tendencia de venir a Miami a presenciar y a vivir ese caos. Voy a decir caos en el sentido de que son demasiadas ferias a la vez. Sí, docenas. La ciudad, el tráfico se vuelve caótico. Ahora bien, es muy divertido, muy interesante, y este nuevo fenómeno de las ferias ha hecho que las galerías han sufrido, pero ha hecho que los coleccionistas importantes vayan a ese lugar. ¿Qué papel juega, Rafael, el arte latinoamericano? Porque la feria esta de Art Basel y todas las ferias que la rodean son de arte, hay arte asiático, hay arte europeo, Sí, hay arte... de todo el mundo. Entonces, ¿el arte latinoamericano está creciendo o está retrocediendo en ese contexto? No, está creciendo, pero eso viene creciendo desde los años finales de los 70. En ese momento yo vivía en Nueva York y hubo un momento en que hubo un auge increíble por la música latinoamericana, en particular la salsa. ¿Empezó con la música y siguió con el arte? Yo creo Qué que interesante. sí. Empezó con la música y eso pues hizo a muchos americanos aflojar el cuerpo y aprender a bailar salsa. ¿No tiene que ver eso con que en los años 70 hubo un boom petrolero, había muchos latinoamericanos, sobre todo en tu país adoptivo, Venezuela? Sí. Eso hizo crear un mercado, eso hizo que mucha gente rica comprara arte latinoamericano y eso hizo que el arte latinoamericano se cotizara y se conociera mundialmente. Parcialmente sí, pero sucedió en los años finales de los 70, hubo ese boom de música, la cual atrajo y creó mucha curiosidad sobre el latinoamericano. Interesante. Inclusive me visitaron del Museum of Modern Art de Nueva York, que estaban haciendo un gran esfuerzo para hacer una gran exposición de arte latinoamericano. Estoy hablando de 1979, iba a hacerse en el 80. Y desafortunadamente, por falta de comunicación entre los museos, las galerías, los artistas, falta de comunicación. En ese momento no había el internet Claro. que hay hoy en día. Tuvieron que cancelar la exposición. Por gran suerte, tenemos a dos grandes coleccionistas, que es Gustavo y Patricia Phelps de Cisneros, Gustavo Cisneros y Patricia, nos sacaron los pies del barro. Claro. Porque además de que Patricia pues, es parte de la junta directiva del MoMA, Del Museo de Arte Moderno en Nueva York. sí, prestaron una gran cantidad de obras Claro. de artistas establecidos, más que todo, y se hizo la exposición. Eso abre. Claro. Rafael, tú naciste en Estados Unidos, tú naciste en New Orleans y En te Baton criaste Rouge, Louisiana. en Luisiana, perdón, y hiciste tu carrera, te criaste en Venezuela. Sí, a los 5 años, al graduarse mi padre de geólogo y mi madre de artista, volvimos a Venezuela, Maracaibo, donde estaba el petróleo. Mi papá Sí. fue empleado por Shell International. Y ahí, pues, tuvimos como 5 años y nos fuimos a Caracas. Tú eres uno de los poquísimos latinoamericanos, junto con Botero,
cuyas esculturas fueron seleccionadas para adornar Park Avenue en Nueva York. Sí, eso fue un regalo de Dios. ¿Cómo esa exposición, me acuerdo haberla visto cuando fue hace 4 o 5 años? Sí, el 2012. 2012. ¿Cómo te consideraron en Nueva York y cómo te consideras tú? ¿Tú te consideras un artista venezolano, latinoamericano o estadounidense? Yo me considero literalmente latinoamericano. Tengo la sangre de mis padres venezolana y nací aquí. Gran país, gran país. ¿Qué te hizo a ti ser artista? La gran influencia de mi familia. Mi madre fue pintora y estudió arte. Y mi casa siempre estaba llena de artistas, poetas, bailarinas. Gego fue gran amiga de mi mamá, Alejandro Otero. Y ella le gustaba la parte de promoción de arte. Cuéntame un poco de tus esculturas. O sea, ¿cómo las describirías? ¿Son ilusiones ópticas? Porque uno las mira de lejos y parecen volúmenes. Y uno las mira de cerca y son chatas. Son... Casi chatas. Casi chatas. ¿Cómo las describirías? ¿Son ilusiones ópticas, objetos superimpuestos? ¿Cómo las describirías? Yo las considero como unos objetos que instigan a hacer que tu mente esté en un estado precario, en un estado en que lo que estás viendo no es lo que es, ni lo que es lo que estás viendo. Es como un juego que tengo que quiero convertir lo virtual en real y lo real en ¿Hay virtual. algún mensaje en tus esculturas? Porque yo cuando las veo me parece que se van a desplomar en cualquier momento. Como que si tú, el artista, hubiera pensado, voy a hacer esto que está pendiendo de un hilo, como la vida, o no, o simplemente las haces porque son lindas. Sí, tiene mucho que ver con el asunto existencial, con el asunto perceptivo, en donde yo considero que en realidad la mente es el centro de lo que estás viendo, ya que en la mente hay información, hay prejuicios, hay consideraciones, y al tú verlas, y a pesar de que tú veas algo cóncavo y te distraes, ella tiende a volverse convexo, volumétrico. Es como cuando tú ves una caja a cierta distancia, una caja cuadrada, tú en realidad estás viendo 3 lados de ella, las otras 3 las estás asumiendo mentalmente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre los primeros pasos de Donald Trump como presidente electo. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestra página de internet, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresoppenheimertodoseguido.com. Bueno, sobre el programa de hoy. Es muy temprano para emitir un juicio sobre el presidente electo Donald Trump sin que nos acusen de estar atacándolo antes de que empiece a gobernar. Pero dándole el beneficio de la duda, hay que darle el beneficio de la duda, quisiera poner el acento en algo preocupante que él podría ayudar a solucionar. Y estoy hablando del aumento de los delitos de odio racial durante y después de la campaña electoral. Según el Centro Sureño Legal contra la Pobreza, ya hubo más de 400 delitos de odio racial reportados desde el día de las elecciones el 8 de noviembre. Y la cadena NBC confirmó independientemente varios de ellos, pintadas con leyendas de "Esta es una nación blanca" en iglesias que ofrecen servicios en español, esvásticas nazis y casos de bullying, intimidación a niños en las escuelas. Esto tiene que ser parado. Como lo digo en mi columna del Miami Herald, esto tiene que ser parado por el propio Trump, porque muchos de estos grupos neonazis y el Ku Klux Klan se están sintiendo envalentonados por su victoria, aunque el propio Trump haya dicho que no acepta el apoyo del Ku Klux Klan. Y estos grupos también se sienten envalentonados por el nombramiento de Stephen Bannon, el ex jefe de Breitbart News, un sitio web que publica
lo que sus críticos dicen son artículos abiertamente racistas y al que Trump acaba de nombrar como jefe de estrategia de la Casa Blanca. Trump dijo en una entrevista con el programa 60 Minutes, 60 minutos de la cadena CBS, que estaba apenado por el aumento de los delitos de odio racial y mirando a la cámara les dijo a estos grupos neonazis, paren eso. Pero hace falta mucho más que eso. Esto no es un programa del aprendiz, de The Apprentice, donde basta que Trump diga, hagan esto, chicos. No, esto es algo mucho más serio. Entonces, cabe la pregunta de si Trump no debería predicar con el ejemplo. ¿No debería pedir una disculpa pública por haber iniciado su campaña presidencial el 16 de junio del 2015 diciendo que la mayoría de los indocumentados mexicanos son criminales y violadores, cuando la mayoría de ellos, la inmensísima mayoría, no son nada de eso? ¿No debería pedir una disculpa al juez federal Gonzalo Curiel, nacido en Estados Unidos, por haber dicho que no era justo que él estuviera a cargo del caso de Trump University, de la Universidad Trump, porque es mexicano, según dijo el propio Trump? ¿No debería pedir una disculpa por esas y otras afirmaciones? ¿No debería dedicar un mensaje especial al país para decir de una manera detallada e inequívoca que el racismo es algo inaceptable? Los dejo con esas preguntas. Escríbanos, díganos lo que piensan. Nos pueden encontrar en andresopenheimer.com. Gracias, hasta la semana próxima.